Buenas, cordial saludo. Este video es presentado por Sara Juliana Garzón Salazar, Daniela Palacios Bicoche, Angie Marina Peña Ibargüen y Laura Marcela Tovar Acosta. El libro Fundamentos de la Toxicología recoge los principios y las bases fundamentales de esta ciencia, perfectamente sintetizados y expuestos con claridad. El orden de los contenidos es muy lógico. Primero define los conceptos fundamentales, a continuación explica los mecanismos de acción de los tóxicos y la toxicogenética, abordada ampliamente la toxicología sobre órganos y sistemas, y termina con temas tan importantes como la ecotoxicología, la toxicología legal y la toxicología clínica. El capítulo 23 habla acerca de los efectos tóxicos de los metales y unos aspectos claves, los cuales son los siguientes. Las personas que se encuentran en edades extremas de vida, ejemplo, los niños pequeños y los ancianos, son más vulnerables a la exposición de una determinada concentración de un metal que la mayoría de los adultos. Los metales que provocan reacciones inmunitarias son el mercurio, el oro, el platino, el berilio, el cromo y el níquel. La complejación consiste en la formación de un complejo entre un ion metálico y un donante de electrones, cargado o no, que se denomina ligando. La quelación se produce cuando el ligando bidentado forma una estructura anular constituida por el ion metálico unidos a los dos átomos del ligando. Las interacciones entre los metales y proteínas abarcan la fijación de numerosas enzimas y proteínas como la albumina sérica y la hemoglobina, y a proteínas específicas portadoras de metales que participan en el transporte de los metales a través de la membrana. El uso que los seres humanos hacen de los metales influye en su transporte a través del aire, el agua, el suelo y los alimentos, y altera la evolución y la forma bioquímica de los elementos. Los metales se redistribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos geológicos y biológicos. El agua lluvia disuelve las rocas y los minerales y transporta físicamente el material hasta los arroyos y los ríos. Relaciones entre la dosis y el efecto. Se representan las relaciones entre lo que son las fuentes de exposición, el transporte y la distribución hacia los diferentes órganos y vías excretoras. La definición más exacta de dosis es la cantidad de metal presente en las células de los órganos que manifiestan un efecto tóxico. Dependiendo del tiempo de retención en cada tejido, pues los resultados de las determinaciones pueden reflejar una exposición reciente, una exposición más prolongada o una exposición antigua. Factores del huésped que influyen en la toxicidad de los metales. Se citan diversos factores que influyen en la toxicidad de los metales. La interacción de los metales tóxicos con los metales esenciales se produce cuando el metabolismo de un metal tóxico es semejante al del elemento esencial. En ocasiones, la absorción de estos metales tóxicos en los pulmones o en el tubo digestivo depende de un metal esencial. En particular, pues si el tóxico comparte o influye sobre algún mecanismo homeostático. Es el caso del plomo, el calcio y el hierro. Los metales tóxicos pueden afectar lo que es la función que desempeñan los metales esenciales como cofactores de las enzimas o otros procesos metabólicos. Ejemplo, el plomo obstaculiza lo que es la liberación de neurotransmisores dependientes del calcio. Los principales metales tóxicos con efectos adversos son los siguientes: el arsénico, cadmio, plomo, mercurio, níquel, cobre, hierro, zinc, aluminio, litio y platino. Capítulo 24. Efectos tóxicos de los disolventes y los vapores. Aspectos claves.
El término disolvente prácticamente hace referencia a una clase de sustancia química orgánica de pequeño tamaño molecular que es líquida, tiene una lipofilia y unas volatilidades variables y carecen de carga eléctrica. Otra de estas es la absorción tras la inhalación de los compuestos orgánicos volátiles. Se produce lo que es en los alveolos, alcanzándose un equilibrio prácticamente instantáneo con la sangre de los capilares pulmonares. Los disolventes se absorben lo que es rápidamente en el tubo digestivo y a través de la piel. Y la mayoría de los disolventes produce algún grado de depresión del sistema nervioso central. Los disolventes son sustancias químicas orgánicas de pequeño tamaño molecular que se encuentran en estado líquido, que contienen una lipofilia y una volatilidad variable y que carecen de carga eléctrica. Estos compuestos se absorben rápidamente en los pulmones, a través de la piel y en el tubo digestivo. Además de que estas sustancias se utilizan con frecuencia para disolver, diluir o dispersar materiales que son insolubles en agua. En el abuso de disolventes encontramos que muchos de ellos se inhalan de manera intencionada para conseguir un estado de intoxicación que se caracteriza por euforia, delirios y sedación, así como alucinaciones visuales y auditivas. El abuso de disolventes en una situación excepcional de exposición en la que los participantes se someten repetidamente a concentraciones de vapor lo suficientemente altas como para producir efectos tan extremos como la inconsciencia. Los disolventes pueden ser adictivos y a menudo se inhalan en compañía de otras drogas. En la contaminación ambiental, la mayoría de los disolventes accede a este mediante evaporación. Durante las actividades de producción, procesado, almacenamiento y transporte también se produce una fuga de disolventes hacia la atmósfera. Además de que el viento diluye y dispersa los vapores de los disolventes por todo el mundo. Los estudios toxicocinéticos determinan la absorción y la distribución de las sustancias químicas en el organismo. La toxicidad es un proceso dinámico en el que la intensidad y la duración de la lesión de un órgano afectado dependen del efecto neto de los procesos toxicodinámicos y toxicocinéticos, de la interacción de los componentes celulares y de la reparación del tejido. Absorción de los compuestos volátiles. Se produce en su mayoría en los alvéolos, aunque una parte se observa en las vías respiratorias altas. El gas de los alvéolos se equilibra casi instantáneamente con la sangre de los capilares pulmonares. El coeficiente de reparto entre la sangre y el aire de los compuestos se define como la concentración del compuesto que se alcanza en el punto de equilibrio entre dos medios diferentes. Transporte y distribución. Los disolventes absorbidos desde el tubo digestivo hacia la sangre venenosa son captados y eliminados por el hígado y exhalados por los pulmones durante lo que se denomina efecto del primer paso. Los disolventes que se metabolizan bien y que son bastante volátiles se expulsan de una manera más eficiente antes de acceder a la sangre arterial. La eliminación por el primer paso hepático depende de la sustancia química y de la velocidad a la que llega al hígado. El primer paso pulmonar, por el contrario, parece ser un proceso de primer orden que no guarda relación con la concentración de las sustancias químicas en la sangre. Metabolismo. La biotransformación modula la toxicidad de los disolventes. Muchas de estas sustancias son poco hidrosolubles y para ser eliminadas más rápidamente en la orina y en las bilis, que son fundamentalmente acuosas, deben transformarse en derivados relativamente solubles en agua. Algunos disolventes sufren una bioactivación que da lugar a la formación de metabolitos reactivos con efectos citotóxicos o mutágenos o ambos.
Hidrocarburos clorados vienen siendo tricloretileno, tetracloretileno, cloruro de metileno, tetracloruro de carbono y cloroformo. Hidrocarburo armónico son benceno, tolueno, silenos y etilbenceno. Alcoholes, estos son etanol, metanol. Glicoles vienen siendo etilenglicol y propilenglicol.